Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Am, Dios los bendiga en esta mañana. Voy a estar hablando acerca en Romanos, la epístola de Romanos, el capítulo 5, del versículo 1 al 6. Justificación, ¿verdad? Por fe, ¿verdad? O fe y justificación, ¿verdad? En Romanos. Y espero que este mensaje sea constructivo, sea de exhortación, de ayuda y fortalezca la fe de cada uno de ustedes, de todos aquellos que miren este mensaje, que sea de bendición a las vidas de ustedes, ¿verdad? Que sea de bendición y que si hay alguno, ¿verdad?, que no conoce a nuestro Señor Jesucristo, si hay alguno que no sabe qué es la justificación, qué es la salvación, el por qué servirle a nuestro Señor Jesucristo, el por qué querer a Dios, el por qué servirle a Cristo, el por qué ser seguidores de Cristo. Pues en este corto mensaje te voy a dar una explicación sencilla, el por qué servirle a Dios, el por qué aceptar a nuestro Señor Jesucristo, no solamente como Salvador, sino como Señor de nuestras vidas. Espero que sea de bendición para ti, tanto para aquel que no tiene una relación con Dios, tanto para el que ya tiene una relación con Dios. Espero que sea de bendición. Pues vamos a orar para comenzar. Vamos a leer la escritura primero en Romanos, en el capítulo 5, del versículo del 1 al 6. Romanos 5, versículo 1, del 1 al 6 dice: Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta hora, Padre. Padre, fortalécenos, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque vamos con un corazón, Padre, humilde, Señor, un corazón contrito, Padre, y humillado delante de ti. Decirte gracias, Señor, con un corazón de acción de gracias. Gracias, Padre, por darnos otro nuevo día. Gracias por el techo, por la comida, por la provisión, Señor. Gracias, Padre, por permanecer fiel, Padre. Y gracias, Señor, por tener misericordia, Padre, de nosotros, Señor, y extender tu mano hacia nosotros. Tú glorifícate, Padre, por medio de tu palabra, Padre, en Romanos, en el capítulo 5, del versículo 1 al 6. Padre, glorifícate, Señor. Abre los corazones, abre nuestra mente, nuestro oído, para que escuchemos, Padre, y entendamos lo que tu Espíritu quiere decirnos, Padre, en esta hora. Todo te lo pido, Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo me hago a un lado, Padre, para que tú crezcas. No mi opinión, no lo que yo quiera decir, Señor, sino lo que tu palabra dice, Padre. Y que tu palabra, Padre, penetre en los corazones, Padre, y discierna las intenciones del corazón, Padre, y lleguen al entendimiento, Padre, y al razonamiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Por qué fe y justificación? Porque estamos viviendo tiempos donde Dios, ¿verdad?, por sí mismo nos está haciendo humildes. Nos está haciendo humildes. El apóstol Pablo comienza aquí: justificados pues por la fe en quién, en nuestro Señor Jesucristo. Dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy simplemente te voy a hablar de este versículo, del versículo 1. No me voy a meter todo de lleno hasta el versículo 6. Simplemente voy a hablarte
lo que la palabra dice aquí en este versículo 1, el versículo 1 de Romanos, del capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo dije en un momento que estamos viviendo tiempos donde Dios por sí mismo nos está haciendo humildes. El ser humano por décadas, desde el principio, quiere ser igual que Dios. La Biblia lo describe bien claro en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 5. Ahí lo describe la Biblia. El hombre quiere ser igual que Dios. El ser humano, desde el principio, le ha dado la espalda a Dios. Y ha formado y criado y adorado y alabado al Dios con la letra minúscula, la D, letra minúscula, al Dios de su imaginación. Y le ha dado la espalda a Dios. Le ha dado la espalda al Dios de la Biblia, al Dios de las Escrituras, al Dios santo y al Dios justo, al Dios verdadero que creó el cielo, la tierra, el universo, el mar y todo lo que hay en ello. Y déjame decirte una cosa, que Dios va a proteger su nombre, porque Dios existe por su propio poder y Dios no cambia el gran yo soy. Dios es único y Dios es verdadero. Dios es grande. Su grandeza y su suprema bondad y su supremo amor que ha tenido hacia nosotros al enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Hoy en este día, yo te hago una pregunta. ¿Cuál es tu respuesta hacia este Dios que yo te he describido? Hacia este atributo de Dios que yo te he describido. ¿Cuál es tu respuesta hacia Dios? Tu respuesta hacia Dios debería de ser de alabarlo, de bendecirlo solo a Él y de imitar a Dios como una persona santa. El apóstol Pablo lo describe en Romanos en el capítulo 12, del versículo 1 al 2. Cómo una persona le sirve a Dios santo. El apóstol Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice en el versículo 2, no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Y dice, y sigue diciendo él, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? Santos, porque Dios es santo. Él dice, yo soy santo y nosotros debemos de ser santos. Pero tú dices, no puede un creyente o uno que no tiene comunión con Dios ser santo. Claro, está correcto. No puedes. Tú solo no puedes. Santo se necesita ser justificados, como el apóstol Pablo dice, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Santo significa puro. Santo significa limpio. Santo significa apartado de la corrupción, separado de lo impuro y ser santo. Pero claro,
que los humanos son imperfectos. Nunca podrán cumplir a la perfección las normas de santidad que Dios ha establecido. Es por eso que se requiere nuestro Señor Jesucristo para ser justificados por fe en Él, para tener paz para con Dios. Y así poder obedecer las leyes justas de Dios y Él poder a nosotros considerarnos santos y aceptables. Quienes se esfuerzan por ser santo, lo demuestran, no solamente de boca, sino con sus acciones y con su carácter. Entonces, ¿por qué empieza el apóstol Pablo diciendo justificados pues por la fe? Porque la justificación es importante que entendamos qué es la justificación. La justificación sencillamente es que Dios nos hace que estemos bien con Él cuando ponemos la fe en nuestro Señor Jesucristo. La justificación es el acto de justicia de Dios cuando tú pones la fe en nuestro Señor Jesucristo y solamente en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Removiendo, esta es la justificación, que Dios remueve la culpa y el castigo del pecado y al mismo tiempo declarando al impío, al pecador, que sea justo mediante la fe en Cristo Jesús por el sacrificio de la expiación, o sea, la expiación por alguien más que fue nuestro Señor Jesucristo. Esa es la expiación, que Él tomó nuestros pecados sin deberla ni temerla para hacernos justos delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nosotros le llamamos salvación. La justificación. La salvación es el trabajo de la gracia de Dios, por la cual Dios perdona nuestros pecados y otorga sobre nosotros el regalo de la vida eterna. Claro que sí, mi hermano. Isaías lo anunció en el capítulo 53, en el versículo 11. Isaías dijo: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Oh, gloríate, gózate, que Dios mandó a su único hijo a morir por nosotros y tomar la culpa, el pecado de nosotros y ponerla toda sobre Él, sobre Dios, sobre nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo comienza diciendo esto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y se dan cuenta, el momento que una persona recibe a nuestro Señor Jesucristo, no solamente como Salvador, sino como Señor de su vida. La Biblia dice en Romanos, en el capítulo 10, en el versículo 9 al 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Va junto, no simplemente de boca, sino justicia del corazón.
Por eso al principio yo dije, el Dios de la imaginación es el Dios que simplemente con la boca dices. Pero el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia es el Dios que confiesas con tu boca y con tu corazón. Que tiene que haber cambios, que tiene que haber frutos. Desde el momento que una persona pone su fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lo explica alguien que tuvo una experiencia y una conversión de lo que yo te estoy hablando. El apóstol Pablo en su camino a Damasco. El apóstol Pablo en su camino a Damasco iba con cartas de los sumos sacerdotes a perseguir a los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. No dice cristianos, no dice dominación, no dice nada. A los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, a los de este camino. En Hechos, en el capítulo 9, se describe, no dominación, no religión, no, a los de este camino, a los que servían a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo se crió en los pies de un rabí de la ley, bien conocido y venerado en el pueblo de Israel en ese tiempo. Él se crió desde la niñez. El apóstol Pablo sabía de las escrituras. El apóstol Pablo sabía de las escrituras bien y estaba bien dotado. Pero sí, se encontraba persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo perseguía a los convertidos, ¿verdad? A los de este camino, los que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo le habló y le dijo, ¿por qué me persigues a mí? Y el apóstol Pablo estaba persiguiendo a unas de la blasfemia para ellos más grande en toda la historia de la humanidad, a nuestro Señor Jesucristo. Y se encontró con algo diferente, con una conversión de corazón, que hubo frutos. Quizás el apóstol Pablo estaba persiguiendo al Dios de su imaginación antes de su conversión. Y el apóstol Pablo hoy en día nos deja esta riqueza de la experiencia que él tuvo con nuestro Señor Jesucristo en el camino a Damasco. Sí, mi hermano. Fe y justificación es el camino para el mundo que es correcto para Dios. Es el increíble amor de Dios. Es el resultado de la justificación. Que Cristo Jesús, bajo la carga de nuestros pecados, bajo la carga de nuestros pecados, su resurrección y su exaltación están a la diestra de Dios en las alturas, intercediendo por mí y por ti. Cuando lo aceptamos a Él como Señor y Salvador de nuestras vidas, Él intercede por nosotros hacia Dios y nos hace que estemos bien con Dios, para presentarnos ahora a nosotros ante Dios. Y esta es la señal de que nuestros pecados se han alejado, que la obra de Cristo Jesús a nuestro favor ha recibido la aprobación divina. Y quien nosotros, por quien Cristo sufrió en la cruz del Calvario, estamos completamente justificados por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Romanos 3:24 dice, justificados, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados, dice, por su gracia, justificados por su amor, justificados por su bondad, justificados por su compasión, justificados por su favor, justificados por su misericordia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo que Él hizo en esa cruz nos redimió. A quien Dios, no los judíos, no el hombre, no los sumos sacerdotes, sino a quien Dios puso como sacrificio por medio de la fe en su sangre.
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Dios sea justo y el que justifica al que es de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El hombre, gózate, el hombre ha sido bendecido por Dios mediante la justificación. Por la fe en nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el increíble amor de Dios por ti y por mí. El resultado de la justificación gloriosa, que en este pasaje, solamente en este versículo, la Biblia lo describe. La justificación por fe en Cristo, crucificado, es la única solución para el problema del pecado. Poner la fe en Cristo Jesús, no en nadie más, solamente en Cristo Jesús. No en una estatua, no en un ídolo, no en un Dios de la imaginación. Porque todas estas estatuas, todos estos ídolos, todos estos santos, todos estos héroes, todos de la fe murieron. Cristo Jesús murió, pero Cristo resucitó. Es la historia más grande y maravillosa en toda la historia de la humanidad, que Cristo Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Los otros murieron y ahí se quedaron en la tumba. La tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía. Estos son los resultados de la justificación que el apóstol Pablo nos habla aquí en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 1 dice: justificados pues por la fe. En el mismo versículo 1 dice: justificados, dice, por la fe tenemos paz para con Dios. En el versículo 2, él dice que hay acceso a la entrada de la gracia, para la gracia y el favor y la presencia de Dios por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y él mismo dice en el versículo 2 y que hay esperanza para la gloria de Dios. Versículo 2 al 5, el apóstol Pablo explica que hay tribulación y que hay sufrimientos. Sí, hay todo eso. Pero todo eso, él mismo dice que todo esto produce paciencia, o sea que todo esto produce un carácter, que se nos está moldeando el carácter por dentro y quitando toda la escoria que no sirve para presentarnos santos delante de Dios y hacer agradable y perfecto delante de Dios. Que vamos a sufrir tribulación, angustia, persecución, pero que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, fíjense lo que dice en el 5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Dice, por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que hay una continua experiencia del amor de Dios, y que ahora mora en nuestros corazones el Espíritu Santo. Cuando recibiste a Cristo Jesús, no solamente como Salvador, sino como Señor de tu vida. Cuando Él es tu Señor, hay cambios en tu vida. A veces no importa qué tanto tiempo tengamos en el Evangelio, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Y regresar está bien, dar unos pasitos para atrás
y ponerte cuenta con Dios, porque tú solo no lo puedes hacer. No hay hombre en la historia humana que por sus obras pueda ser justo delante de Dios. No, es mediante nuestro Señor Jesucristo. El hombre se ha rebelado en contra de Dios y ha tomado su vida en sus propias manos. Hoy en este día, tú que me estás mirando, tú que escuchas este mensaje, ya sea que estés en la iglesia o ya sea que no estés en la iglesia, ya seas que seas seguidor de Cristo o no seguidor de Cristo, yo te quiero decir una cosa. El hombre se ha rebelado en contra de Dios y ha tomado su vida en sus propias manos. ¿Estás cansado de tomar tu vida en tus propias manos? ¿Ya te diste cuenta que te has rebelado en contra de Dios? El hombre vive como él desea, cumpliendo el deseo del ojo y de la carne, y aferrándose por el orgullo de la vida y por todas las cosas que hay aquí en el mundo. Y el hombre ha venido a ser pecador y impío, como la Escritura lo dice. O sea, que no tiene respeto hacia Dios. Y la Biblia lo considera enemigo de Dios, empujando afuera a Dios de sus vidas y rechazándolo hasta lo más pequeño que Dios te ofrece. Lo rechazas. Hasta una palabra de exhortación o de ánimo que Dios te da por mediante un siervo, un seguidor de Cristo, lo rechazas y lo haces para un lado, hasta lo más pequeño. Hasta llegar donde no quieres saber nada de Dios y mantenerse a sí mismo separados de Dios. Es por eso que la justificación que el apóstol Pablo habla aquí es necesaria para el enojo y la ira de Dios. Yo te aconsejo, mi hermano, si te congregas, yo te aconsejo, aquel que no ha tenido una relación con Cristo Jesús, que analices, examines tu vida y nos ponernos cuentas con Dios. Su voluntad o mi voluntad. Si no eres creyente en Cristo Jesús, te recomiendo que te acerques a una persona que conoce de la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios, y te explique y te detalle más de lo que yo te acabo de decir. Y si no, aquí está mi información. Me puedes contactar, me puedes mandar un mensaje y con gusto yo te puedo explicar. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del Dios que la Biblia describe, el Dios de justicia, el Dios justo, el Dios amoroso. Dios te bendiga y que tengas un buen día. Y espero que esta palabra de vida sea de bendición a tu vida y cambie la forma en que tú piensas y pienses en Dios, en el mediador, en nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por todo, Padre, y te doy gracias por tener misericordia de nosotros. Yo te pido, Señor, que todo aquel que mire o escuche, Padre, tu palabra, Señor, toques el corazón y que vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También te pido por aquellos, Padre, que ya conocen del Evangelio. Padre, que esta palabra, Padre, sea, Padre, de exhortación, de fortaleza y que su fe incremente, Padre, para examinarnos a nosotros mismos y vivir, Padre, una vida, Padre, perfecta y santa delante de ti. Todo te lo pido por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Dios los bendiga.